Hola, escuchadores de Radio Omix, ¿qué tal estáis? Aquí como siempre bien y aquí como siempre estoy grabando desde Omix Rivadavia y esta pequeña villa como siempre nunca se para. También esta semana es posible aprovechar de las noches de los sitios bonitos históricos de Rivadavia a través de eventos culturales. Sí, porque al final el miércoles 18 de agosto va a estar un musical al Castillo de Rivadavia llamado el musical de los 80s y de los 90s y el mismo tema, otro musical la noche siguiente, el jueves 19 de agosto, llamado esta vez El Rey León, un poco más conocido. La particolaridad es que van a ser representados por la misma compañía teatral que se llama Compañía On Beat. La compañía On Beat nació en el 2017 más o menos a Madrid y aunque llevan seguro años antes en la cual ya estaban desarrollando la idea de juntarse y estaban ya desarrollando capacidades y estudios diferentes, y se juntan difundiendo una idea de todo innovadora, una idea que un poco añadió algo que faltaba, como un nuevo género, el tributo del musical. Sí, porque ellos intentaban de representar, de difundir il tema cultural del musical a través de musical conocidos en salas, pero no de teatro, en sala de cines al principio. Otra peculiaridad, porque al principio no actuaban en teatros, sino en salas que los cines de Madrid dejaban a la compañía. En cualidad de radio, como siempre, yo intento de ponerme, yo veo algo de cultural, me pongo. En cualidad de radio, entonces yo quiero claramente guardar momentos y compartir momentos de estos eventos y entonces puedo hacerlo a través del musical que va a pasar el miércoles, el musical de los 80s y de los 90s. Y ese musical se basa sobre una historia que parece casi un gris ambientado pero reinterpretado en los años 90 y de hecho es como un encuentro, un reencuentro, una reunión después de años entre compañeros de instituto que toman como justificación la inauguración de un bar, pero no de un cualquier bar, o bueno, no de un bar en un cualquier sitio, e in particolare de un bar nella ruta del Bacalao. La ruta del Bacalao, para quien no lo sabía, yo por ejemplo no tenía idea, justamente desde donde llego no se sabe mucho de estas informaciones. La ruta del bacalao fue una moda de los años 90, fue casi un movimiento musical, una explosión musical, porque era un centro de agregación juvenil, de jóvenes, a través de discotecas. Era como una calle larga, una área metropolitana muy larga de Valencia, en la cual se abrieron siempre más discotecas, siempre más ocasiones para la difusión de una música que al tiempo se estaba desarrollando, se estaba desarrollando con las nuevas tecnologías electrónicas y con un público siempre más amplio, porque siempre más curioso hacia un mundo nuevo, hacia nuevas sonoridades y nuevos temas que llevaban. Entonces, y sobre de todo, una particularidad fue el hecho que fue de verdad una explosión musical después de años de represión de la dictadura. Claro, non va a coincidir cerquita al final de la dictadura este movimiento de ocio nocturno, pero
tampoco es muy lejos, porque al final fue más la temporada pasada en la represión cultural, musical y también sexual, también de valores de cuerpo o de valores civiles morales, que la diferencia entre el final de la dictadura misma y el empezó de esta nueva corriente. Entonces, ahora llega el momento más bonito de este programa, el momento en el cual yo paro de hablar, claro. Y nos ponemos directamente en momentos de esta presentación. Buena visión a todos. Chicos, una cosa importante. Vamos a hablar de las cosas importantes de nuestra época. Pamela Anderson y los vigilantes de la playa. Venga ya, a mí me gustaba más Don Johnson en Miami Vice o Donovan en V. A mí me gustaba Alf. Alf. Bueno, es un extraterrestre también, ¿no? Aquellos maravillosos años. El mejor era Matt Kibber, que con un bolígrafo y un cuaderno te hacía una bomba nuclear por Remington Steel. No, el coche fantástico. ¡Kit, te necesito! Era una bestia. Chicos, ¿sabéis que en realidad los Simpson son de nuestra época? Ah, claro, entonces si se siguen emitiendo no somos tan viejos, ¿no? Pero claro que no. Si se siguen bailando las mismas cosas. Claro, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a proponer un baile cada uno. Venga. No. En mi bar el reggaetón que no entre. No. Mirad, bailes de verdad, de esos que no se olvidan nunca. ¿Por qué no hacemos un concurso? Vamos a proponer cada uno una canción y gana quien más gente la recuerde bailándola y cantándola con nosotros desde su asiento, ¿os parece? Pues venga, que empiezo yo. ¡Tirirarara! Yo creo que la podemos superar, ¿no? A ver, Ismael, esta está muy bien. Pero la gente de Rivadavia, si de verdad quiere cantar y bailar algo, es lo siguiente. Bárbaros, todo me encantó, pero yo tengo la mejor. ¡Hagan las palmas de Rivadavia! ¡Hagan está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo conocen? ¡Hagan mis escritos! ¡Es hora de jugar! ¡Pica, pica, palma, palma! ¡Y mostrando sin parar! Chicos, porque no hacemos un brindis, ¿sí o no? Venga, va, claro, venga. ¡Que rule! Eso. Toma. Sí. Venga, va. Por José, por esta pedazo de quedada que ha organizado y sobre todo por las puertas que se abren. Por aquellas que un día deciden ser ellas mismas. Por aquellos que luchan por lo que quieren de verdad. Por aquellos que saben admitir sus errores y superar las adversidades. Y por los que saben amar de verdad.
Y los que han aprendido que el pasado forma parte de nosotros para mirar al futuro con optimismo. ¡Ole! Qué intensos todos, de verdad, chicos. Yo solamente quiero brindar porque el año que viene estemos aquí otra vez. Después de 365 días exactos. ¡Que comience la cuenta atrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro!